Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema ¿qué es la conciencia moral? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es lo más profundo de su conciencia, o en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. La conciencia moral es aquel, si lo pudiéramos decir en términos coloquiales, residente interior que nos conduce a actuar haciendo el bien, que nos advierte del mal y que nos ayuda a rechazarlo. Es aquella voz interior, es aquel huésped interior que nos ayuda a formar criterios acerca de los actos que son buenos y de los actos que son malos y que debemos alejarnos de ellos. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Y como hemos dicho, para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión, de cambio, de abandono del mal y de esperanza para ser mejor persona. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto, de acuerdo con la razón y la ley suprema, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ella. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia, por lo que la conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. Sabemos que quien atenta contra la vida, existe en el ser humano esta conciencia natural de conservar la propia vida. Por lo tanto, nos induce a pensar en el valor de la misma, no solo en sí mismo, sino en los demás. La educación de la conciencia es indispensable para los seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por pseudovalores, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Todos los procesos educativos que orienten a un ser humano a rechazar la vida, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, etcétera, son corrientes de pensamiento, ideologías del momento como modas que deben ser rechazadas porque existe un valor fundamental que es la vida. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley inscrita en su corazón, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Por eso es importante la educación en la familia, la educación con el ejemplo y evidentemente con la palabra. La familia es la principal institución formadora y educativa de la sociedad, por eso es considerada célula de la sociedad. La familia, por ende, es insustituible,
Y de ahí, las demás instituciones como la escuela es la segunda más importante en la sociedad. Y desde el punto de vista creyente cristiano, la iglesia, la parroquia, son lugares por excelencia donde se brinda una gran cantidad de valores a favor de la vida, del bien, del amor, de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos. Por eso la escuela nunca debe ser promotora de pseudovalores o de ideologías que atenten contra la dignidad de la persona y que sean perniciosas o que corrompan la conciencia de un ser humano. Por eso nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. ¿Quieres sacar 10? Y copia el examen. Nunca está permitido esto. Haz el bien a los demás que te gustaría que te hicieran a ti. Actúa siempre con respeto hacia los demás y hacia tu conciencia. Un poco sobre el juicio erróneo. La conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien y por el hábito de los vicios, la conciencia se queda casi ciega. Los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad y de las buenas enseñanzas, la falta de compromiso y cambio y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo, sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. La conciencia moral, la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es bueno o malo en relación con el pensar, consentir, hablar y obrar. En consecuencia, se relaciona de manera directa con la ética, puesto que la ética relaciona o reflexiona, mejor dicho, acerca de la bondad o maldad de nuestros actos. Es esa voz interior que nos invita a actuar de una forma y también nos dice si son buenas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones como buenas o malas. La conciencia moral está integrada por la recta razón. Es la capacidad de reflexión, de análisis, de crítica, de autocrítica, de lo que hice bien o de lo que hice mal, para no volverlo a hacer. De la voluntas, el querens, lo que me induce a amar al bien, a rechazar el mal. De la libertad, pero una libertad que va acompañada de responsabilidad, de verdad, de los valores, de la educación, tanto familiar como escolar, parroquial y de otros ambientes donde se educa integral y responsablemente a las personas. Y también del sentido religioso, porque hay que entender que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, lo dice el filósofo español Javier Zubiri. Ahora bien, la importancia de la conciencia moral. Es indispensable tener la conciencia de lo que se siente en cada momento, de lo que se piensa, de lo que se pretende, de lo que se deja de hacer y me correspondía a mí, ya que esto permite que los pensamientos, acciones y sentimientos logren estar en armonía, en equilibrio, y de esta manera poder identificar si lo que se está viviendo es lo que se quiere y de no ser así, cambiarlo. Hablemos un poco del acto humano que está involucrado en la conciencia. El acto humano exige la intervención de las potencias racionales, inteligencia y voluntad, que determinan sus elementos constitutivos, la advertencia en la inteligencia y el consentimiento en la voluntad. Por la advertencia
el hombre percibe la acción que va a realizar o que ya está realizando. Se da cuenta que aquello es bueno o malo y evitará si es malo y realizará si es algo bueno para sí y para el otro. El acto del hombre son aquellos actos que carecen de voluntad y de reflexión, conciencia o libertad, y son realizados por el hombre desde su misma naturaleza humana. Los actos del hombre son los actos fisiológicos propios del hombre biológico, es decir, como especie del reino animal, necesidades fisiológicas, cansancio, tristeza, sueño, hambre. No es que el hombre lo piensa. Respecto del acto humano, esta es la diferencia. Si nos preguntáramos cuál es la diferencia de un acto humano y de un acto del hombre, que el acto humano es un acto razonado, pensado, mientras que el acto del hombre es un acto que se realiza por su propia naturaleza, por ser un hombre que tiene necesidades fisiológicas, hambre, sueño, etcétera. Dos dimensiones de la conciencia moral. La conciencia moral tiene dos dimensiones. La primera es la dimensión interna y la segunda la dimensión externa. La dimensión interna es subjetiva, personal. Es la parte que nos permite interiorizar, entender de manera personal. Es la dimensión subjetiva. Los valores y las normas morales que existen en nuestra sociedad. Es la parte que nos permite ser autoconscientes. Ahora bien, la la dimensión externa es aquella que está fuera de mí, pero que forma parte del cosmos, del universo en el cual yo habito, de la casa, del ecosistema. Hace frío, hace calor a nivel natural, a nivel social. Hay gente en torno a mí, hay gente que piensa diferente a mí, hay normas de conducta, hay señales de tráfico, hay signos, símbolos. Entonces, estas son las dos dimensiones de la conciencia que me ayudan a ser mejor persona y a establecer contacto conmigo mismo y con el mundo que está en torno a mí, del cual yo formo parte y no puedo disociarlo, y me permite integrarme a él y me permite ser mejor persona y ser una persona que es capaz de construir una sociedad mejor, más humana y humanizadora, construir la civilización del amor, un mundo mejor. Hasta aquí en esta breve exposición sobre la conciencia moral. Existe un tema en este canal un poco más abreviado que sintetiza los puntos que hemos expuesto en este momento. A todos ustedes, in notitia veritatis proficere, pax et bonum.